¿Te sientes estancado en una rutina creativa? ¿Sientes que tus ideas son aburridas? Descubre los secretos para desbloquear tu potencial creativo y sobrepasar los límites con el poder de la psicología. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar explorando la psicología detrás de la innovación y cómo puedes usarla a tu favor para ejercitar tu potencial creativo y generar nuevas ideas. La innovación es un proceso en constante evolución. Desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología, los avances tecnológicos y los cambios sociales están transformando nuestras vidas. ¿Pero qué es la innovación? Es el proceso de crear e implementar nuevas ideas que puede ser incremental si estamos mejorando algo ya existente o disruptiva si estamos creando algo totalmente nuevo. Sin embargo, es la capacidad de innovar algo con lo que se nace o se puede desarrollar. Es una realidad que algunas personas nacen con una inclinación natural hacia la creatividad y resolución de problemas. Sin embargo, la innovación utiliza habilidades y conocimientos que se pueden desarrollar y adquirir con el tiempo, y aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Y qué papel juegan la adaptación y el aprendizaje continuo en la innovación? La adaptación juega un papel crucial en la innovación, pues nos ayuda a sentirnos cómodos en situaciones nuevas, fuera de nuestra zona de confort, y asimilar rápidamente nuevas formas de hacer las cosas, mientras que el aprendizaje continuo nos dota de elementos necesarios para generar nuevos puntos de vista que nos permitan cuestionar si las cosas pudieran hacerse de formas distintas. La adaptación y el aprendizaje continuo nos permiten crear nuevas ideas, mejorar nuestra competitividad y aumentar nuestra resiliencia en un mundo en constante cambio. Algunos ejemplos de tecnologías disruptivas que están cambiando la industria y nuestros estilos de vida son la impresión en 3D. Esta tecnología permite generar objetos tridimensionales a partir de diseños digitales, lo que está revolucionando la forma en que se producen y fabrican los objetos. Por ejemplo, Winson, una empresa china, logró imprimir una casa 3D en 2014, utilizando un material compuesto de cemento y residuos de construcción. La casa se construyó en 24 horas con un costo de $5,000. Si quieres saber más, puedes consultar directamente el sitio de Winson. Te dejo el link en los comentarios. Por otro lado, en 2013, el doctor Anthony Atala, director del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa, logró imprimir un riñón en 3D que pudo implantarse en un animal. Esto demostró la capacidad de imprimir órganos para trasplante. Hoy en día trabajan en una impresora 3D capaz de imprimir directamente en el paciente, primero escaneando la herida y luego generando las capas de material genético necesarias para curar la herida. Puedes revisar su charla TED para escuchar su propia explicación. Te dejo el link en los comentarios. Asimismo, en 2018, la empresa Natural Machines logró imprimir una pizza en 3D, utilizando una impresora llamada Foodini. Esta pizza utilizó ingredientes frescos como queso, salsa de tomate y albahaca para imprimir la pizza. Hoy en día, Natural Machines sigue vendiendo Foodini, su impresora de comida. Puedes consultar su página web directamente para más información. Te dejo el link en los comentarios. Otra innovación que está revolucionando la industria es la tecnología blockchain. Esta tecnología de cadena de bloques está transformando la forma en que hacemos transacciones y gestionamos los datos. Desde las criptomonedas hasta la gestión de identidades digitales, la tecnología blockchain está transformando la forma en que hacemos negocios e interactuamos. El sistema blockchain o cadena de bloques es una tecnología que almacena información en bloques entrelazados a través de hashes criptográficos. Esta cadena es replicada en todos los nodos que han elegido participar en la validación del blockchain. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, la red tiene alrededor de 10,000 nodos completos y cientos de miles de nodos ligeros. Lo que le da seguridad a la tecnología es que para cometer un fraude tendrían que alterar todos y cada uno de los nodos que se encuentran en diferentes zonas geográficas, utilizan criptografía y continúan creciendo todos los días. Por otro lado, la inteligencia artificial está revolucionando diversas industrias que van desde la medicina hasta la logística y el comercio. Con su capacidad de aprender y mejorar constantemente, la inteligencia artificial está dotando a las empresas de una capacidad de automatizar procesos y tomar decisiones más informadas. Algunos ejemplos de innovaciones disruptivas en el área de la inteligencia artificial son Murph, un generador de voz a partir de texto que utiliza la inteligencia artificial para generar voz con sonido natural. Permite a los usuarios generar voz a partir de texto, voz en off y dictado. Por otro lado tenemos a Synthesia, una plataforma de inteligencia artificial que permite a los usuarios generar video rápidamente utilizando avatares de inteligencia artificial, con más de 60 idiomas y diversas plantillas. Por otro lado tenemos un proyecto llamado Iniciativa de Traducción de Cetáceos, o SETI por sus siglas en inglés. Este proyecto busca entender el lenguaje de las ballenas y potencialmente tener una conversación con ellas. Si quieres saber más, te dejo el link al estudio publicado por Pure XIV en la descripción. La innovación no solo se trata de tecnología, también se trata de la mente. La curiosidad y el deseo por el conocimiento son cruciales en la generación de ideas innovadoras. Pero entonces, ¿qué papel juegan la curiosidad y el deseo por el conocimiento en la innovación? La curiosidad es un estado mental caracterizado por el deseo de aprender, explorar y descubrir cosas nuevas.
es un impulso natural a encontrar respuestas a nuestras preguntas, lo que la vuelve un poderoso catalizador para la generación de aprendizaje e ideas innovadoras. Asimismo, la curiosidad puede funcionar como un elevador de estado de ánimo. Puede generar una sensación de emoción y entusiasmo al descubrir cosas nuevas. También puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al enfocarnos en el aprendizaje. Y finalmente, puede aumentar la motivación y el interés en aprender y descubrir cosas nuevas. Algunos de los beneficios de la curiosidad son fomentar la creatividad y la innovación, mejorar la capacidad del aprendizaje y retención de la información, ayuda a desarrollar habilidades críticas y resolución de problemas, puede llevar a descubrimientos y avances importantes en diversas áreas. Algunos ejemplos de personas curiosas a través de la historia son Leonardo da Vinci con sus estudios de arte e ingeniería, Marie Curie con el descubrimiento de los elementos radioactivos polonio y radio, y Stephen Hawking con sus importantes contribuciones al mundo de la física teórica y la cosmología. ¿Y cómo podemos fomentar la curiosidad? La curiosidad es un estado de ánimo que podemos fomentar y desarrollar con práctica y dedicación. A continuación te presento algunas estrategias que puedes aplicar. Haz preguntas. La curiosidad comienza con preguntas. Haz preguntas sobre el mundo que te rodea, las personas o cualquier tema que te interese. Explora nuevos temas. Busca nuevos temas y áreas de interés. Puedes apoyarte de blogs, artículos, revistas o cualquier otra fuente de información. Aprende de los errores. No tengas miedo a equivocarte. Los errores pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Practica la observación. Observa el mundo que te rodea. Presta atención a los detalles, personas o situaciones. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Creer que puedes aprender y crecer es la clave para ver cualquier desafío como una oportunidad para aprender. Busca nuevas experiencias. Busca nuevas experiencias y actividades. Viaja, prueba nuevos alimentos o practica un nuevo hobby. Rodéate de personas curiosas. Rodéate de personas que compartan tu curiosidad y el deseo por aprender. No te conformes con la información superficial. Busca información profunda y detallada. Algunos ejercicios para fomentar la curiosidad son escribir preguntas. Escribe preguntas sobre cualquier tema que te interese. Luego busca sus respuestas y explora el tema a profundidad. Crea un diario de curiosidad. Registra cualquier cosa que te genere curiosidad. Luego documenta tus observaciones, preguntas y descubrimientos. Realiza un proyecto de investigación. Busca cualquier tema que te apasione. Busca información, analiza datos y saca conclusiones. Ahora veremos el poder del pensamiento divergente y la exploración de múltiples posibilidades. Podemos considerar el pensamiento divergente como algo que se aparta de la norma en un pensamiento colectivo. Por lo tanto, a través del pensamiento divergente podemos considerar diferentes puntos de vista y enfoques que nos lleven a considerar soluciones más creativas y efectivas. Algunos de los beneficios del pensamiento divergente son fomentar la creatividad y la innovación, ayudar a desarrollar habilidades críticas y resolución de problemas, llevarnos a soluciones más creativas y eficientes, y ayudarnos a considerar diferentes perspectivas y enfoques. Algunas técnicas para fomentar el pensamiento divergente son brainstorming, mapas mentales, análisis de escenarios y juegos de rol. ¿Cómo desbloquear el potencial creativo? Para desbloquear tu potencial creativo debes entender tus fortalezas y debilidades, cultivar una mentalidad de crecimiento y abrazar los desafíos como oportunidades. Entonces, ¿por qué es tan importante la autorreflexión y el entendimiento de las fortalezas personales? La autorreflexión es el proceso de examinar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para entendernos mejor y entender a qué queremos llegar. Para entender nuestras fortalezas personales podemos utilizarlas para alcanzar nuestros objetivos y desarrollar nuestra creatividad. Algunos beneficios de la autorreflexión son aumentar la autoconciencia y comprensión de nuestras fortalezas y debilidades, identificar áreas de mejora y desarrollo, y fomentar la toma de decisiones informadas y planificación efectiva. Algunos ejercicios para fomentar la autorreflexión son, nuevamente un diario, pero esta vez enfocado a la autorreflexión, donde podrás escribir tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Asimismo, debes desarrollar un análisis de fortalezas y debilidades. Esto te permitirá desarrollar un plan para aprovecharla. Y finalmente, meditación y mindfulness, que te permitirán aumentar la autoconciencia. Porque debemos cultivar una mentalidad de crecimiento y abrazar los desafíos como oportunidades. La mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades y capacidades pueden desarrollarse a través de esfuerzo y práctica. Al abrazar los desafíos como oportunidades, podemos desarrollar nuestra creatividad y alcanzar nuestros objetivos. Algunos beneficios de la mentalidad de crecimiento son fomentar la resiliencia y la perseverancia, ayudar a desarrollar habilidades y capacidades y aumentar la motivación y el entusiasmo. Y algunas estrategias que puedes aplicar para cultivar esta mentalidad son aceptar los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, enfocarte en el proceso de aprendizaje y no solo en el resultado, buscar retroalimentación y aprender de los errores. ¿Por qué es importante aprovechar otras perspectivas y colaborar con otros?
La colaboración y el intercambio de ideas pueden ser fundamentales para desarrollar nuestra creatividad y alcanzar nuestros objetivos. Al aprovechar las diversas perspectivas podemos generar nuevas ideas y enfoque. Algunos de los beneficios de la colaboración son fomentar la creatividad y la innovación, ayudar a desarrollar habilidades y capacidades y aumentar la motivación y el entusiasmo. Y algunas de las estrategias que puedes aplicar para aprovechar estas perspectivas son buscar la colaboración con personas de diferentes orígenes y experiencias, enfocarte en escuchar y aprender de los demás, y compartir tus propias ideas y perspectivas para enriquecer el intercambio. La neurociencia puede ayudarnos a entender la forma en que el cerebro procesa la información y genera nuevas ideas. El estrés y la ansiedad pueden afectar negativamente el pensamiento creativo. El cerebro es un órgano complejo que procesa la información de manera única. La creatividad es un proceso que involucra diferentes áreas del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, planeación y resolución de problemas, la corteza parietal, que involucra la percepción y la atención, y la corteza temporal, responsable de la memoria y la asociación de ideas. El cerebro genera ideas novedosas a través de la conexión de diferentes áreas y la creación de nuevas sinapsis. Esto se logra a través de la divergencia, que es la capacidad de generar múltiples opciones y posibilidades, y la convergencia, que es la capacidad de evaluar y seleccionar las mejores opciones. El estrés y la ansiedad pueden tener un impacto negativo en el pensamiento creativo. Cuando estamos estresados o ansiosos, nuestro cerebro se enfoca en la supervivencia y la respuesta al peligro, lo que puede limitar nuestra capacidad de generar ideas novedosas. Algunos de los efectos del estrés sobre la creatividad son una reducción de la flexibilidad cognitiva y agilidad mental, limitación de la capacidad para generar ideas novedosas y una tendencia a seguir patrones y hábitos preestablecidos. Algunas de las técnicas para reducir el estrés y la ansiedad son la meditación y el mindfulness, ejercicio regular y técnicas de respiración y relajación. La flexibilidad cognitiva y la agilidad mental son fundamentales para la creatividad. Aquí te presento algunos ejercicios para mejorarla. Entre las técnicas de flexibilidad cognitiva tenemos el cambio de perspectiva, con el que debes intentar ver las cosas desde diferentes ángulos. La asociación de ideas, donde debes conectar ideas y conceptos sin relación aparente. Y resolución de problemas, para lo que puedes intentar resolver problemas de forma creativa. Algunas de las técnicas de agilidad mental incluyen el ejercicio mental, donde puedes practicar juegos y habilidades que desafíen tu mente. El aprendizaje continuo, es decir, intenta aprender habilidades y conocimientos nuevos. Y finalmente el desafío cognitivo, es decir, busca desafíos y problemas que te hagan pensar de formas distintas. Para aplicar la innovación en tu vida y en tu trabajo, debes utilizar metodologías prácticas. El Design Thinking es una metodología eficiente para resolución de problemas que se basa en entender los deseos y las necesidades de los usuarios para crear soluciones innovadoras. Los pasos clave del Design Thinking son empatizar, que significa entender las necesidades y los deseos de los usuarios. Definir, que significa definir el problema y establecer objetivos claros. Idear, que implica la generación de ideas y soluciones creativas. Prototipar, es decir, crear prototipos y pruebas del concepto. Y testear, es decir, probar y validar las soluciones. Algunos de los beneficios del Design Thinking son el enfoque en el usuario, es decir, se centra en las necesidades y los deseos de los usuarios. La innovación, pues fomenta la creatividad y la innovación. Y la colaboración, pues promueve la colaboración y el trabajo en equipo. El pensamiento innovador se sale de la norma, de la caja, y nos lleva a territorios desconocidos. Al hacerlo, nos expone al riesgo de la crítica y el fracaso. Sin embargo, es justamente en este espacio de incertidumbre donde se encuentran las oportunidades de crecimiento e innovación. Por ello, una cultura de innovación no debe penalizar, sino abrazar los errores y aprender de ellos, convirtiéndolos en una valiosa lección. Y por ello, una cultura de innovación es fundamental para impulsar la creatividad y el progreso en cualquier organización. Algunas estrategias para fomentar la cultura de innovación son el liderazgo, es decir, hacer que los líderes fomenten y apoyen la innovación. Comunicación. La comunicación abierta y transparente es la clave de la innovación. Experimentación. Se debe fomentar la experimentación y el aprendizaje de los errores. Y finalmente el reconocimiento, es decir, debemos reconocer y recompensar la innovación y la creatividad. Algunos de los beneficios de una cultura de innovación son mejora en la competitividad, es decir, la innovación puede mejorar la competitividad y el éxito de las organizaciones. Fomento de la creatividad. Una cultura de innovación fomenta la creatividad y la innovación. Y finalmente la satisfacción laboral, es decir, una cultura de innovación puede mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados. Existen muchas herramientas y tecnologías que pueden ayudar a amplificar el potencial creativo. Herramientas de diseño como Adobe Creative Cloud, Sketch y Figma.
herramientas de colaboración como Slack, Trello y Asana, herramientas de prototipado como InVision, Azure y Proto.io, y finalmente tecnologías de realidad aumentada como Unity y Unreal Engine. Algunos de los beneficios que podemos obtener del uso de estas herramientas son una mejora en la eficiencia, es decir, las herramientas pueden mejorar la eficiencia y la productividad. Fomentar la colaboración, pues pueden incentivar el trabajo en equipo y la comunicación. Amplificación de la creatividad. Estas herramientas pueden incrementar el potencial creativo y la innovación. Como ves, la innovación es un proceso que requiere creatividad, curiosidad y perseverancia. Desbloquea tu potencial creativo y empuja los límites de lo posible. ¿Qué esperas? Comienza a generar ideas innovadoras ahora mismo. Gracias por acompañarnos en un podcast tan interesante como este. Si te gustó, dale like, y si quieres seguir escuchando más podcasts, aquí te dejo uno que podría interesarte. Hasta luego.